¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero. La parte de... Buenas tardes, audiencia. Comenzamos otra caminata por la ciudad del economista callejero en el programa del 23 de diciembre del año 2024. Quien les habla, Heraclio La Bandera, está acompañado hoy por, como siempre, nuestro socio de correrías radiales, Néstor Grajales. Hoy está con nosotros Ricardo Esclavi, que es nuestro especialista en el segmento de turismo, y nuestra ingeniera en redes, Ana Laura Urán. Allí está con su telefonito, su hipercámara, llevándonos por las redes digitales. Y hoy tenemos un programa que ya prácticamente está tocando fin de año, y creo que eso marca la agenda para reflexionar, sobre los temas informativos, más allá de que el nuevo resultado electoral, el nuevo gobierno dan algún tipo de noticias. En realidad hay poca cosa nueva, por lo menos, no nueva, me expreso mal, dan poca información relevante en cuanto a definiciones. Algunas hay, pero sí hay elementos de escenario que vale la pena analizar a esta altura del año, con lo que pasa en el vecino país de Brasil, en Argentina, y acá a consecuencia de lo que ocurre en el vecindario. ¿Viste, Néstor, que nuestro compañero Alex Martins se fue de viaje, ¿no? Sí. De vacaciones. Se fue a Brasil. Se fue a Brasil. No sé si estará escuchando. Porque está más barato. Justamente por eso. La diferencia cambiaria es enorme, por lo que dicen. Sí. Dicen que hasta 300% en algún producto. Exactamente. La pregunta que la gente se hace en estos días, hace algunas semanas quizás era más recurrente la consulta, ahora está más estable, pero igual sigue habiendo incertidumbre, es ¿qué pasará con el dólar en Uruguay? La relación cambiaria, el tipo de cambio del dólar peso uruguayo. Y hay una cuestión que es determinante en todo esto, que es la situación de Brasil. Acá, mira, y te diré más, nosotros lo mencionamos en este programa, pero también hace unas horas o un día, creo, lo leí de alguien que lo mencionó. Dice, se parece al año 1998, decía, porque la noticia hablaba de que Argentina probablemente esté pensando en devaluar, o esté obligado a devaluar. Y eso no es un tema menor, porque de alguna manera va a cambiar la correlación de cambiaria de las monedas nuestras. Hasta el año, está bueno recordar un episodio que fue muy impactante en la historia económica del país en los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera. Sí, sin duda, sí, en los últimos 100 años, que fue la crisis del 2002. No sé si usted se acuerda, Grajal, usted era muy niño de repente para esa época. No crea. No era tan niño. Bueno, está, pero esa crisis, que algunos dicen que fue la más grande de la historia del país, yo me reservo la sospecha de que fue la de 1890 la más grande, pero fue parecida, es decir, distinta pero parecida, en el impacto
que se generó acá en el país, pero la crisis del 2002 uruguayo empezó con una crisis en Argentina, que a su vez empezó con una crisis cambiaria en Brasil. Y esto viene a cuento porque ahora, si bien no tenemos el escenario de riesgo que en aquel momento se tuvo con el sistema bancario nacional, y tampoco estaba en juego digamos el escenario doméstico argentino, que llevó a que la gente corriese sobre sus ahorros acá depositados en Uruguay. Ciertamente este juego, esta troika económica, hace pensar en aquellos tiempos. Ciertamente. Porque está claro que Brasil está pasando por un problema complicado, está resfriado, bastante resfriado, Sí. por temas domésticos que vale la pena analizar, y sería largo, pero por lo menos vamos a quedarnos con el titular de que hay problemas graves en Brasil que lo han llevado a devaluar su moneda nacional respecto del dólar. Eso es lo que ha básicamente explicado el corrimiento del peso uruguayo respecto del dólar. O sea, el crecimiento del dólar, la devaluación del peso, si ustedes quieren, o la revaluación del dólar, si lo quieren ver desde ese punto de vista, está vinculado al tema de Brasil. Uruguay hasta el año 2002 mantenía un sistema de paridad o similar, cotización similar, emparentada con la que tenía Argentina. No era lo mismo, pero había una relación de tipo de cambio que miraba con empatía, por decirlo de alguna manera, lo que pasaba en Argentina. Y también miraba lo que pasaba en Brasil. Ya había un punto de equilibrio. Pero ¿qué pasó? En el año 99, en enero del 99, esto se sustanció en el año 1998, en enero del 99, ahí Brasil hizo una gran devaluación de su moneda nacional. Pero Uruguay se mantuvo recostado al tipo de cambio argentino. Argentina estaba en la convertibilidad, aquello del peso y dólar sale lo mismo, ¿no? Y Uruguay se mantuvo en ese criterio, pero Argentina ya en el 2001 empezó a tener problemas serios que obligaron a que el gobierno implantara el famoso corralito. Es cierto. Y ese corralito obligó a los argentinos a correr sobre sus ahorros depositados en los bancos uruguayos, de dineros argentinos naturalmente, y eso fue lo que explica la crisis del 2002. Exacto. El Banco Central, que es quien debe dar soporte cuando hay una corrida bancaria, no pudo soportar una corrida que duró 6-7 meses. Ya a mediados de año no tenía más dinero el Banco Central, y entonces, bueno, ahí vino todo lo que conocemos, que bueno, vino la famosa ayuda de Estados Unidos, el famoso avión con el famoso la avioncito de George Bush, también el semicorralito, no un corralito, pero un semicorralito que se dio acá, donde se pagaron los adeudos en forma no al contado, digamos, sino de una manera, claro, utilizando herramientas financieras para que lograron con el tiempo licuar la crisis. Pero Uruguay cumplió ese proceso de una manera distinta a la Argentina. Obviamente hoy no estamos ni de cerca en la situación esta con respecto a la que se dio en el 2001 argentino y en el 2002 uruguayo. Por varias razones. Primero, porque Argentina no tiene el escenario doméstico que tenía en aquel entonces. Argentina estaba sin capacidad de pedir plata a nadie, pagaba unas tasas demenciales,
del 25%. Sí. Y entonces eso es lo que hizo, generó una corrida, digamos, de aportantes a los bonos argentinos, más por especulación que por otra cosa. Claro. Eso no es la situación de ahora. Argentina hoy tiene otra situación distinta, tiene complicaciones, sí, pero hoy están conversando una línea de crédito con el FMI, están Exacto, teniendo un recauchute de su economía, y a su vez también Uruguay, que en aquel momento tenía una gran dependencia de los ahorros, tenía una gran exposición a los ahorros de no residentes, o sea, argentinos básicamente, pero no residentes son todos aquellos que no residen en el país. La gran exposición de los depósitos bancarios era de no residentes. Por lo tanto, si se retira la plata en caja de un banco, la ley indica que hay obligación de darle lo que la persona retira. Es decir, retira todos sus ahorros, hay que darle eso es lo que marca la ley. Hoy la posición de los bancos del sistema bancario uruguayo a los no residentes no es tal, no hay una posición importante. Existen, por supuesto, depósitos de no residentes, pero no es la situación de hoy. Por lo tanto, no se puede comparar con aquella situación que teníamos en el año 2002. Hago esta salvedad porque me parece relevante explicarlo por analogía, pero sin generar el escándalo que el 2002 provocó en todos, porque fue una tragedia económica que se demoró años en solucionarse. Vamos a la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, ahora vamos al punto actual. Fuera de micrófono, siempre ocurre, ¿no? Conversábamos sobre qué pasaría si Brasil mantiene esta rebaja de su moneda frente al dólar, esta devaluación, en forma permanente, cosa que parece ser así. O sea, Brasil tiene toda la pinta, ¿no? Sí, porque Brasil tiene problemas estructurales medios importantes, y eso es lo que va a consecutivamente provocar que, para que Brasil sea competitivo, mantenga este tipo de cambio. Esos problemas estructurales que tú decís, por ejemplo, nombranos unos. El déficit. El rojo. Muy importante. Y sí. Comparado con el nuestro. No puede ni comparar con el nuestro, porque nosotros somos un país chiquitito frente a un monstruo gigante que se llama Brasil. Claro. A ver, una economía 30 veces más chica. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la moneda, la moneda tiene una paridad que tiene, lo poníamos fuera de micrófono, si yo en un momento determinado compraba en Argentina con un peso 10 bolsas de arroz, y acá compraba 10 bolsas de arroz, en Brasil compraba 10 bolsas de arroz, para decirlo en forma grosera, no es exactamente así, pero para decirlo en forma objetivable. Cuando Brasil devaluó en el año 99, lo que hizo es que Brasil era más barato. Entonces se compraba, con el dólar se compraba más bolsas de arroz. Y nosotros comprábamos menos. Ahora pasa algo parecido. A tal punto pasa algo parecido
que se está mencionando el hecho de que de que Argentina va a tener que devaluar respecto del peso dólar. Exacto. Tipo de cambio que Argentina mantiene porque viene una crisis muy grande donde no había moneda, prácticamente moneda nacional argentina. No había moneda sí, pero te quiero decir, no había una moneda, digamos, que fuera utilizada para la economía, estaba dolarizada de hecho la economía. Y ahora, después de una serie de medidas del actual gobierno de Milei, bueno, por lo menos están recuperando ciertos criterios de paridad. Bueno, ya se está mencionando en Buenos Aires el hecho de que Argentina va a tener que ponerse en paridad si no quiere que suceda lo que sucedió en el año 2001 para ellos. ¿Tá? Lo cierto es que esta devaluación abarata muchísimo Brasil. Alex está comprando mucho chicholo y garotos. y garotos. Bueno, en realidad este fenómeno se va a ver también en el tema turismo, porque eso va a llevar a mucha gente, ya no solamente por la belleza que Brasil tiene en su geografía, en sus playas, en su ámbito geográfico, sino porque por el tipo de cambio. Claro. Es algo muy conveniente. Y a su vez los segmentos de población que vienen la mayoría a Uruguay, como son segmentos en realidad altos, en realidad no se ven afectados porque estos toman decisiones independientemente del tipo de cambio. Voy a Uruguay porque quiero ir a Uruguay, ¿no? Entonces, en realidad, pero ¿qué pasa? Que esos segmentos de la población que son pequeñitos en Uruguay reportan mucho, porque esos segmentos pequeñitos aquí mueven la aguja y allá no. Bueno, de hecho, el turismo de brasileros en el Uruguay, la parte, digamos, que mueve ciertamente un poco la aguja, es la parte que se da en los días previos al fin de año y en la primer semana o hasta en la primer quincena, y ahí paró el tema, porque los brasileros vienen 10 días al este, especialmente estoy hablando de público que viene a Punta del Este, que es un público con un poder adquisitivo que, como tú decías, Heracleo, es insensible, hablando en términos económicos, es inelástico al tipo de cambio, es decir, no toma decisión en función del tipo de cambio, no le afecta, y vienen y se van, y tampoco el público que va de acá para Brasil, tampoco, mucho menos aún, mueve la aguja. Esto lo hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? También, y antes de empezar el programa, es decir, el tipo de cambio no lo determina el turismo, el turista. Hay otras variables macroeconómicas, hay otras variables mucho más relevantes que determinan el tipo de cambio, ¿no? Lo concreto es que ¿qué va a pasar con nosotros? Y bueno, nosotros vamos a devaluar, ¿no vamos a devaluar? Bueno, de hecho ya estamos devaluando. Teníamos un dólar a 40 y algo, 42, y ahora lo tenemos 45, a 45. 70. Esa es la realidad. ¿Sí? Ya devaluamos lo que no devaluamos en no sé qué cantidad de tiempo, ¿no? No tengo la cuenta, pero sí. Mucho tiempo que no devaluamos lo que devaluamos ahora en los últimos 20 días. Si Brasil devalúa más, que suele ocurrir esto a principio de año, seguramente Uruguay acompaña. Sí. Entonces, algunos, digamos, como correlato de las elecciones, algunos interpretaron que esta variable en Uruguay, la devaluación, se debía, bueno, al nuevo gobierno, etcétera. Puede ser,
puede ser que tenga alguna incidencia, pero lo más relevante es el tipo de cambio brasileño. Sí, Uruguay, sí. desde el 2002, o sea, hasta el 2002 Uruguay se recostó al tipo de cambio argentino, a la paridad argentina. Pero, a partir de entonces, nosotros hicimos el pivot hacia el otro lado. Y desde entonces mantenemos ese respaldo, Claro. ese murito en el cual nos recostamos. Por lo tanto, Uruguay va a sostenerse, digamos, en esa línea. Así que, muy probablemente, el tipo de cambio, si se devalúa en Brasil, siempre hay que mirar qué pasa en Brasil para ver qué va a pasar en Uruguay. Sin duda. Brasil tiene un peso específico enorme. Es un país continente, ¿no? Es decir, Brasil se hunde y ese vacío, esa ventosa que hace, se lleva todo lo que tiene alrededor. No, ni que hablar que nos lleva a nosotros y hasta Argentina también, porque Argentina, a pesar del tamaño que tiene, igualmente es una economía más chica que Brasil, que es un país continente, ¿no? Recordábamos que la crisis del 2001 en Argentina se debió a que Brasil devaluó en el 99, a principios del 99, trajo el desacomodo en el 2000, en el 2001 ya Argentina estaba tecleando, no conseguía crédito en ningún lado, nadie le prestaba plata, tomaba créditos a una tasa altísima de interés, eso generó que muchos bancos uruguayos compraran deuda argentina, eso fue el problema de la deuda de los bancos y la crisis del año 2002 acá. Entonces, todos esos desacomodos, todos esos desarreglos fueron fruto de que en Argentina importe mucho lo que pasa en Brasil. Heraclio, nosotros tratamos de analizar estas cuestiones económicas desde la perspectiva del señor, de la señora que anda por ahí haciendo los mandados, que va a la feria, que va al supermercado, del laburante que se junta plata para comprarse un autito o un teléfono, un televisor. ¿Cómo va a impactar este nuevo escenario cambiario en la economía de los uruguayos, en la cortita, en la diaria? Y la gente piensa, bueno, yo gano en pesos y compro en pesos, compro cosas en pesos, pero las cosas que se ofrecen en el mercado, en cualquier supermercado, en cualquier góndola de supermercado, en cualquier farmacia, están pautadas por el dólar, porque por ejemplo algunos medicamentos vienen de Argentina, si es el caso, los productos que se venden en las góndolas del supermercado de repente son nacionales, pero producidos con elementos constitutivos del producto final que son pagados en dólares. La carne es un insumo, la leche incluso, la leche todavía tiene un precio político, se le llama así porque es un precio que está arreglado, está reglado, por decreto 2 veces al año se decreta el precio de la leche, pero eso es porque la leche se entendió siempre que era un alimento básico y se utilizó en su momento como la respuesta al raquetismo que tiene el país, a la tuberculosis, a un montón de patologías que había. Entonces, a partir de eso, se tomó una política nacional sobre el tema de la producción lechera, por el cual el precio de la leche está reglado por un decreto que se hace 2 decretos al año que hace el gobierno. Pero el precio real de la leche, de los lácteos, está pautado por el valor dólar. Claro, ¿no? Es una economía altamente dolarizada. Exactamente. Bueno, ni que hablar cuando uno compra un auto. Exacto. Si tú lo compras al contado es una cosa y si lo compras en cuotas es otra, ¿verdad? Bueno, una casa, lo mismo. Cada producto tiene su lógica. Hablale a los productores, al sector productivo primario que tiene el costo de sus insumos en semillas,
y en fertilizantes. Bueno, yo en te diría dólares. que ahora ese sector está contento, Sí, sí, sí. porque hasta ahora lo que se reclamaba era el famoso atraso cambiario, Ujú. una frase media difícil que en fácil, si me permitís el barbarismo, significa que si yo devalúo, soy más competitivo. Entonces, el sector agropecuario está más aliviado con esta Claro, situación, este claro. escenario. ¿Qué pasa? El sector agropecuario tiene costos de sus insumos en dólares, pero hay una oferta que es menos sensible a la variación del tipo de cambio que lo que es la demanda del exterior, como decir, pensando en el sector productivo primario como un sector exportador. Los costos en dólares tienen muchos costos fijos el sector productivo, venda o no venda, exporte o no exporte, los tiene. Claro, Ahí claro. es cuando lo sufre, pero claro, compensa el Ese es un negocio en la dólares. exacto, un compensa negocio la en remontada en competitividad, porque ellos pueden rescatar más pesos en función de Y aquellos de que las dicen, exportaciones bueno, no, pero el sector agropecuario, bla, bla, siempre los famosos Mayaoro que decían, ¿no? Hay que entender una cosa, el gobierno cuando Ujú. hace una casa o atiende una obra social o atiende un hospital, lo hace con lo que le ingresa por impuestos. Gran parte de esos impuestos está vinculado a la producción, a la exportación Claro. agropecuaria. Por lo tanto, esto es redondo, es decir, no es una cosa sencilla que se agota en que uno gane y otro pierde, no. lógicamente. Pero ciertamente el equilibrio, que es un equilibrio eterno que tiene todos los gobiernos, entre el tipo de cambio y el valor de la moneda nacional, hace, porque además de gestionar el tema con los estancieros que producen carne y los tamberos que producen leche, o los que producen montes para exportar celulosa, Claro. están a su vez los que compran casas o los señores que viven, las personas que viven en la ciudad, que tienen una vida pautada en dólares, mucho menos visible, pero sí está marcada por el tipo de cambio. Por lo tanto, a tu pregunta, que está muy bien sugerida, es que en realidad si el dólar aumenta, como todo indica que es un poco la tendencia que está instalada, por ahora el dólar está casi cerca de 46. Sí. Pero yo no me extrañaría nada que cuando empiece el nuevo gobierno, que vengan las devaluaciones en Brasil, si hay nuevas devaluaciones, tengamos un dólar un poco más caro. Las consecuencias no van a ser estrictamente culpa, vamos a decir si hay un culpable del nuevo gobierno, pero el nuevo gobierno sí va a tener que gestionar eso, Sin que duda. eso va a afectar en lo doméstico, porque tendremos una moneda nacional que tiene menos poder de compra en dólares. Exacto. O sea, vamos a precisar más Exacto. plata uruguaya para comprar Ujú. plata estadounidense, dicho en criollo. Exacto. Y para comprar un asado se complica. Y se complica porque el asado va a estar cotizado en dólares. O sea, sin decirlo en forma directa, sí va a estar a no ser que tú tengas una edición política de abaratarlo y hacerle un asado de X, a un precio X. ¿Tendremos el asado del llama como tuvimos el asado del Pepe? Bueno, no sé. Si nos vamos a un dólar muy caro, Lo cierto es que complicado está para comer asado ahora porque tenemos en curso un paro de 48 horas, perdón. Un paro Sí. de 48 horas de la FUICA, así que afecta gravemente a los productores. puede verse complicado conseguir un lindo asado, Ricardo. Yo ya comí el año pasado, así que ya este año no como. Bueno, a la tanda, por favor.
sintonía. CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. El país presenta la nueva colección de vinilos, The Best of the 80s. Las bandas emblemáticas de esta década inolvidable en vinilos originales de alta calidad. Duran Duran, Phil Collins, Roxette, Prince, David Bowie, Pretenders, Tina Turner, Pet Shop Boys y muchos más en esta imperdible colección. Con cada entrega recibirás además un fascículo a todo color. A partir del martes 5 de noviembre y cada 15 días a solo 990 pesos. Primera entrega, el álbum debut de Madonna con caja coleccionadora de regalo. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Llévate los primeros 10 vinilos en única entrega pagando en 6 cuotas con tarjeta de crédito. The Best of the 80s. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Bueno, otra vez seguimos caminando por la ciudad en el economista callejero de este lunes. Animada la tanda estuvo acá en el estudio. Animada. Hoy está con nosotros Ricardo Esclavi. Gracias, Ricardo, por venir. Bueno, a las órdenes. Hombre del interior, experto en temas de turismo. Que además otra cosa, él habla de turismo acá, pero ya él tiene harta experiencia en hacer temas de turismo por la cuenta, ¿no? Es decir, ya incluso es autor de una guía de turismo. Sí, eso a inicios de este siglo. Vamos a ponerlo en retrospectiva. Sí, fue antes de la crisis del 2002, de esa que hablabas tú. O sea, se le ocurrió hacer una guía antes de la crisis, ¿te das cuenta? No ligó bien. En realidad, la idea del turismo estaba presente y había una cooperativa de turismo que estaba formada por diferentes actores en Paysandú y se quería llevar turistas a Paysandú, a las termas, a termas de Guayú, a termas de Almirón, y bueno, y se formó eso y se trabajó, pero no es sencillo el turismo receptivo. Pero hoy quiero en realidad leerles la contratapa de un libro de un sanducero, de Andrés Oberti, el tomo 2 de Historia de la ciudad de Paysandú, que tiene el título de Indisputa. Y quiero leerle algo que es interesante porque nosotros queremos que Paysandú sea de turismo cultural. Claro. Entonces, por ejemplo, al hablar de Paysandú, dice textualmente: desde los comienzos y durante mucho tiempo después, Paysandú estuvo siempre a la defensiva, siendo un territorio en disputa, y se convirtió en nuestro distintivo de existencia, de los sanduceros se refiere. El primer episodio defensivo fue de la pertenencia y del arraigo, que sucedió en 1784, cuando un pequeño grupo de habitantes del pueblo, que era Paysandú, sanducero, reaccionó en forma muy particular ante un intento de apropiación de su lugar de vida. Frente a un juez subdelegado y 2 acompañantes que iban a expulsar a la gente que vivía ahí, se opusieron apuntándole con uno de los 4 pequeños cañones del tipo pedreros de unos 75 centímetros de longitud y una boca de 3,7 centímetros, montados sobre un eje giratorio. Con eso lo intimidaron al subdelegado, juez subdelegado. Esas 4 piezas más unas pocas pistolas y sables eran todo el arsenal defensivo que los había armado Juan de San Martín en 1776, que era alguien que
estaba al mando del lugar ahí. No sé que los andaceros son siempre de armas tomar desde el arranque, ¿no? Y sí, hay toda una historia que yendo a Paysandú uno puede absorber más de eso. También digamos, el 2 de enero, que es el día que cae Paysandú, que cae Leandro Gómez, que lo fusilan, todo el mundo eso lo sabe, está bueno para ir y saber el calor que se disfruta en Paysandú ese día y en qué circunstancias estaban. Por eso sí, que Leandro Gómez quería un alto al fuego para enterrar los cadáveres, porque la gente estaría ya teniendo dolorcito, ¿no? Sí. Ubiquemos a la gente, refiere a un episodio ocurrido en el año 1865. Exacto. Bueno, más allá de esto cultural, anecdótico, bueno, vamos a darle algún dato de qué otras cosas tiene para visitar en Paysandú, además de las termas de Almirón, de las que hablamos hace otras ediciones anteriores, y las termas de Guavillú, que están por la ruta 3, 60 kilómetros al norte de Paysandú. Otras cosas que se pueden visitar, bueno, es el Museo Histórico, que está, y el Monumento a Perpetuidad, que fue el lugar donde enterraron primariamente a Leandro Gómez, que era el cementerio que existía en ese año. Esos lugares están abiertos de martes a domingo. Son 4 o 5 horas, o sea, a veces de mañana, a veces de tarde, según el día de la semana. Bueno, y como dato anecdótico, en el día de ayer se inauguró la remodelación de la plaza principal de la ciudad de Paysandú, que se llama Plaza Constitución, donde hace aproximadamente 40 años se puso un monumento a Leandro Gómez en el medio de la plaza, que antiguamente existía una fuente inmensa. Bueno, ahora se bajó de un pedestal que estaba Leandro Gómez como a 3-4 metros de altura y quedó a la altura de la plaza, y en la plaza se hizo un espejo de agua con una serie de, como si fueran pétalos de la flor de Paysandú, que es el Burucuyá, y bueno, hubo algunos reacomodamientos, y también el intendente dijo que era la plaza más linda del país. Bueno, capaz que sea, ¿no? Humilde el intendente. Humilde. No sé si humilde o no, pero yo creo que resalta el valor del lugar donde está, ¿no? Está bien. Y además ese lugar, antes que fuera lo que es hoy tan destacado por el intendente, ¿no? Fue objeto de un robo de los restos de Leandro Gómez también, ¿no? Porque allí estuvo enterrado, o digamos, depositado los restos de Leandro Gómez. Desde el año 80 y algo que se fundó el mausoleo, hasta hace poco había un mausoleo ahí que por diferentes motivos estuvo cerrado, pero en un momento se hurtaron de ahí los huesos que se decían que eran de Leandro Gómez y que no hubo forma de saber de su paradero, ¿no? Pero se recuperaron algunos y después estaban tengo entendido, no sé, en el batallón. Sí, en el batallón, exactamente. El batallón también lleva el nombre, sí, de Leandro Gómez en Paysandú. Qué tierra de furia, ¿eh? Qué tierra de furia también. Sí, en realidad es una tierra que aparece en los mapas, en los planos de la gente, de los jesuitas, de la gente que levantaba información, ya en 1756 aproximadamente, que incluso en el año 1956 se celebraron los 200 años de la ciudad. Hay placas conmemorativas en la entrada del Palacio Municipal de la ciudad de Paysandú, y digamos, todo eso hubo previo un análisis de información, y como por ejemplo Pibel Devoto era de Paysandú, le tiraron el fardo a Pibel Devoto y él, digamos, como que dijo, bueno, sí, vamos a dar por fecha de inicio eso, que en realidad era un asentamiento que estaba ahí por un tema de economía de la época, que eran seguramente cueros. Claro. Es interesantísimo además recorrer el interior y tomarse el trabajo de
buscar las historias locales, Totalmente. lo cual explica episodios históricos vinculados a la geografía, al asentamiento humano que tocaban en suerte, Claro. y a veces esas historias locales no figuran en la historia grande, en la historia macro, que en general es la historia de Montevideo, y de Montevideo chiquito, Claro, pero hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo esta zona de Paysandú era parte de las estancias jesuíticas y que no dependía de Montevideo. Digamos que Montevideo, la región, era cerquita y llegaba hasta el Río Negro, y partes, por ejemplo, la parte de Villa Soriano también dependía de Buenos Aires. Claro. Es tanto así que en 1800 y pico se le pide a Buenos Aires que manden. Los primeros curas que fueron a Paysandú dependían de Buenos Aires, no dependían de Montevideo. Bueno, también Es una historia cruzada, porque es así, a uno le parece que todo dependió siempre de Montevideo, y no fue así. También Montevideo dependía de Buenos Aires hasta Claro. digamos hasta prácticamente la mitad del siglo XIX. Claro. Montevideo era parroquia de Buenos Aires, Claro. una parroquia de Buenos Aires, y el jefe del lugar, digamos, Claro. religioso era el obispo de Buenos Aires. La capital era La capital Buenos religiosa Aires. era esa. Y cuando Capital era Buenos y un dato, hay un episodio famoso de las instituciones del año 13, de 1813, donde se pide la libertad civil y religiosa de la provincia oriental, y muchos interpretan eso como que se pedía una libertad casi, digamos, del dogma católico, una especie de apertura conceptual del dogma católico. Podía haber libertad de culto, entonces podía aquí haber otro tipo de religiones, en un tiempo en donde era hegemónica la Iglesia Católica. Y en realidad Artigas estaba tomando un viejo recaudo que planteaban ya los montevideanos, que era desde el principio de 1800, ¿no? Cuando todavía éramos colonia, que era justamente de hacer que Montevideo fuera separado del obispado de Buenos Aires, porque no te olvides que en aquel tiempo el registro civil, muertes, casamientos, sí, era la iglesia. Era la iglesia. Era la iglesia. Entonces, lo que se pedía era la emancipación de Montevideo respecto Claro. de Buenos Aires. Entonces, cuando Artigas habla de libertad civil y religiosa en su máxima extensión inimaginable, no hablaba de poder meter acá protestantes, evangélicos, Claro. musulmanes, no, hablaba Sí, en de aquel depender. entonces la religión católica estaba consolidada, era una hegemonía religiosa. Sí, digamos, sí, digo, era parte del poder, ¿no? Era Claro, parte de, claro. del Inclusive poder. formaba parte, o sea, estaba casada, por decirlo de alguna manera, con el Estado, ¿no? Sí, en realidad otros tiempos, otra Sí, lógica, sí, sí. otro sistema jurídico, pero ciertamente Sí, el religioso forma parte de la vida corriente Sí, de los sin duda. orientales, ¿no? Pero lo interesante es eso, porque uno de los lugares comunes es el tema y vos te encontrás que en el 1801 ya se reclamaba separación de Montevideo de Buenos Aires, Sí, y en el 1813 lo mismo, cuando van los diputados artiguistas a Buenos Aires, reclamaban eso justamente. Sí, el tema de ahí de Paysandú es que era un lugar de pasada, Claro. porque era uno de los lugares que se tomaba el río para poder cruzarlo. Claro. Era el paso, era el puesto de cueros. Claro. Claro. Entonces digo, eso comunicaba a Argentina, a toda Argentina, lo que actualmente es Argentina, y la parte norte y la parte sur de Brasil, la parte norte nuestra. Bueno, era todo, digo, confluía la gente, venían los brasileros a buscar ganado, De hecho, los 33 orientales, cuando invaden en el año 25, un grupo fue al sur buscando guerra con
las fuerzas de ocupación. Pero otro grupo, fue al norte, y el primer objetivo militar que conquistan Ahí no está. fue un objetivo militar, fue Paysandú, lo que soy Paysandú. Bueno, conquista ese terreno, ¿por qué? Porque ahí había aduana. Y lo que hicieron fue justamente hacer finanzas. Eso te demuestra que lo que vos decís es muy acertado, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Retornamos diciendo que, claro, Está ansioso. Estamos en el contexto del 2 de enero, pero nos enfocamos en eso, pero Paysandú hay algo muy interesante, muy importante, que es la fiesta de la cerveza que nos hacía acordar a Ana Laura seguramente, porque a ella le gusta ir a la fiesta de la cerveza. Y la cultura, ¿no? La cultura. Claro. También hay otra fiesta que es la fiesta la fiesta de la Patria Gaucha, iba a decir, y es en Tacuarembó. El encuentro con el patriarca, que es en septiembre, y que septiembre, y eso también es importante para Paysandú. Pero volviendo al tema del 2 de enero, que queremos hacer hincapié, desde acá, desde este programa, vamos a lanzar un sorteo a la audiencia. Opa. Sí, de una remera que tiene ahí impreso la parte de Paysandú en Mostrala allí, Ricardo, que tenemos en qué red estamos, Instagram, Ana Laura. Hoy estamos en Instagram. Bien, estamos en Instagram en vivo en este momento. Quienes están en Instagram están viendo la remera, ¿sí? Es un XXL, ¿sí? Con una serigrafía alusiva. Donde están los nombres de las personas que fueron fusiladas el 2 de enero del 65. Bueno, esto le pedimos a la gente que nos va a mandar mensaje de WhatsApp al 099 308 298. Exacto. Nos manda los 4 últimos de la cédula, exacto, el nombre y desde dónde participa, y pensamos que el lunes 27 de enero lo vamos a estar sorteando entre toda la gente que que participó. Le reiteramos el número, si tienen papel a mano, el 099 308 298. Perfecto. Ahí nos mandan nombre, los últimos 3 dígitos y la barra, los últimos 4 dígitos de la cédula, el nombre y de dónde nos escuchan, y participan en el sorteo de la remera alusiva al 2 de enero. Paysandú tiene un caudal histórico, cultural brutal, ¿no? Empezamos a hablar de Paysandú y terminamos hablando mucho de historia, porque tiene mucho de historia Paysandú, sin duda. Fíjate que en Paysandú, por ejemplo, y Salto, son 2 puntos en donde se cruzaba el río. Gran parte de las Californias, se llamaba California cuando en el siglo XVIII, XIX, pues esto XVIII, venían y se llevaban vacas, las vacas que crecían, que estaban salvajes, se las llevaban para Argentina o para Brasil. En el caso de Argentina,
de lo que es hoy Argentina, aquel tiempo era las provincias Unidas. ni siquiera las Provincias Ni Unidas, la banda oriental. Era otra cosa, era lo que después fue la Confederación Argentina, ¿verdad? Claro. Antes era Entre Ríos, antes era Santa Fe, digo, Sí, antes sí, esos eran los países, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Bueno, se cruzaban por ahí. Claro. Y tú fíjate que yo una vuelta fui a Salto, por ejemplo. A los honduseros no les gusta mucho que hable de Salto, pero bueno, Hay como una rivalidad. hay algo de eso. Y recorriendo la calle principal de Salto, Calle Uruguay. le consulté a quien era mi anfitrión en ese momento, porque me gustó mucho digamos el lugar. Digo, y yo miraba sobre todo yo tengo costumbre de mirar la parte alta de las casas, Ajá. que te dice mucho de las cosas que de pronto Sí. la parte baja no te las dice, ¿no? Sí. Hoy la parte baja de repente es un comercio, pero la parte alta tenés de repente una filigrana, un trabajo de arquitectura fina, que te muestra que hay una calidad en la tarea. Y yo decía, pero ¿y todo esto cómo se financió? Y me decía, con vacas. Y sí, la moneda del siglo XIX eran las vacas. Es un tema. Un día habría que hablar de la moneda. Sería interesante ver la historia de la moneda en Uruguay, ¿no? Y fíjate vos que Salto, por ejemplo, que uno dice, bueno, está bien, era una ciudad importante. Y mirá, Salto tenía un vínculo con Buenos Aires mucho más intenso que el que tenía con Montevideo, Buenos Aires. Sí, había un barco que iba a Buenos Aires de Salto, pasaba por Paysandú. Diariamente, Sí, había sí, un barco diario a Buenos Aires. Había compañías de teatro en el tiempo que no había televisión, no había internet, no había nada, no había YouTube, no había nada. Venían compañías de Europa, compañías de teatro, circos. Bueno, esas compañías con artistas célebres de Europa que recorrían América y vivían de eso, naturalmente. De pronto estaban en Buenos Aires, iban a Salto y no iban a Montevideo. Ajá. No venían a Montevideo. Entonces, por el gran vínculo que tenía justamente, por las carreras que había justamente de naviera, ¿no? Que lo unía con la capital, con Buenos Aires, ¿no? Salto incluso en algún momento hubo astilleros en donde se fabricaron barcos para Estados Unidos. Hablamos de tiempo, ¿no? Mucho tiempo, pero a ver, hubo una industria portentosa vinculada al tráfico fluvial y la arteria obviamente del río Uruguay. Claro. Son realidades que uno a veces desde Montevideo ni piensa que existieron en el interior. Hace un tiempo yo participaba de una tecnicatura en bienes culturales ahí en Paysandú y se dio un momento una charla con gente de historia sobre el tema de la revolución industrial de Paysandú por 1950, donde se crearon un montón de industrias, donde los dueños eran repetidos en varias de ellas. Y por qué, ¿cuál es una de las razones? Es que la gente que vendía vaca, vendía comida a la guerra, tenía dinero y no podía irse a viajar a Europa porque no existía Europa como punto turístico. Y bueno, y con la plata esa seguramente fue que se alzaron esas industrias. Claro, sin duda. Y además eran tiempos en donde lo que hoy llamamos renta era totalmente pequeñito. O sea, en realidad eran tiempos donde la renta, que hoy lo tenemos como concepto claro, daban 2 o 3 cosas de más renta. Una de las, otro día hablaremos, ¿no? ¿Qué explica el tráfico de esclavos que se dio en algún momento, ese trágico fenómeno que se dio, porque fue una institución económica durante años, siglos en el mundo?
y está vinculado a la renta, precisamente porque lo que la gente hacía de repente trabajando 10, 15, 20 años con un barco de esclavos, se hacía esa renta. Bueno, a ver, hay fenómenos que explican cuestiones que sucedieron en el país, que están registrados en la historia, que tienen una lectura naturalmente ética, moral, como en este caso la esclavitud o algo abominable, pero que sí tiene una explicación económica que le da sustento a su existencia. En épocas donde se decía que el peso era el peso oro. Sin duda. Bueno, tú sabes que en realidad ya en la época de la colonia, la España americana, digamos, porque esto no era una colonia en el sentido francés o en el sentido inglés, sino que era España. De hecho, en este mundo americano, España dejó universidades, dejó un montón de instituciones que estaban vinculadas a la lógica que tenían los españoles cuando llegaron aquí. Tenían dos casas de la moneda, en ese momento se llamaban secas, las secas. Había dos secas, o sea, dos casas de la moneda en realidad. Una que estaba en México y otra que estaba en Potosí, en Bolivia, y ahí se fabricaban monedas de plata. Hay una, hablando de museos, y hace poco se habló, fue el día de los museos, y siempre pasa por alto algo que es muy interesante, que está acá en Montevideo, que es la casa del Museo del Gaucho y la Moneda. Es cierto. Siempre lo recomiendo. Hay una serie de salas donde aparecen las monedas que había que aparecieron acá, y aparecen unos objetos que se llaman las macuquinas. Ajá. Que eran prácticamente unos plastrones de plata que los martillaban, y eso eran las primeras monedas de plata. Bueno, pero eran lo que circulaba en la América española. Eso, una de ellas era en México, como dije, y otra en el sur era en Bolivia, lo que hoy es Bolivia, que en aquel momento era Alto Perú. Pero justamente el circulante era en moneda noble, en material noble. Ya. En fin, da para hablar mucha cosa, se nos fue la hora. Interesante perspectiva de la historia desde el punto de vista económico, ¿no? Vamos a ahondar en algún momento en esos temas. Historia con perspectiva económica, ¿no? Bueno, nos vamos. No sin antes desear a todo el mundo que tenga una muy feliz Navidad. Exactamente. Y reiterame el número de teléfono, sí, Néstor. Te lo digo, te digo. Así la audiencia nos manda un mensaje con el nombre, los últimos 4 de la cédula. Exacto. Y el lugar donde está, el lugar del país, el barrio de la ciudad que esté. Exacto. 099-308-298. Manden ahí los 4 últimos de la cédula, el nombre, y tendrán un busito con el recuerdo de Paysandú. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes.